Bueno, como les adelantábamos, ayer se hizo una rendición de cuentas, una puesta a punto del plan de primera infancia que lleva adelante el MIDES. Para conocer los detalles recibimos a la directora de Desarrollo Social de este ministerio, Cecilia Sena. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Lorena. Buenos días, May. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Cecilia, antes de repasar los instrumentos que se están trabajando, me gustaría conocer una evaluación, una valoración de cómo está la situación de la primera infancia en Uruguay después del momento difícil que significó la pandemia. Bueno, claramente la primera infancia y sus familias durante la pandemia sufrieron afectaciones. El Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido fue tomando medidas para acompañar determinadas cuestiones que iba detectando, las necesidades que las familias presentaban, que ya estaban acompañadas en el Ministerio, pero frente a la pospandemia nosotros queremos tener una foto real de la primera infancia y es por eso que en este año y en este mes puntual, donde lanzamos el mes de la primera infancia en el día de ayer, vamos a lanzar un nuevo cohorte de la encuesta de nutrición, infancia y salud que estaremos presentando a partir de julio-agosto de este año. Para tener una foto real de los niños de 0 a 3 años en este contexto de salida de pandemia, ¿no? Porque si bien teníamos datos relevados por esta misma encuesta, pero pertenecen al año 2018 y consecutivamente los cohortes fueron en crecimiento con la edad, queremos esa foto real de los nacidos durante esta pandemia. Ahí nos va a permitir a nosotros tener una imagen más clara en la toma de decisiones de política pública. Pero asimismo, con las familias con las que ya trabajábamos, nosotros fuimos detectando realidades y necesidades que muchas veces, incluso en este propio programa, yo manifestaba. Situaciones donde se presentaban mayores índices de violencia intrafamiliar, situaciones de necesidades de apoyos alimenticios, o de poder estar en cercanía con esas familias acompañando el poder lograr los controles de salud, la reinserción nuevamente al sistema educativo, la inclusión nueva al sistema educativo de aquellos que ingresan por primera vez, ya sea para un centro de cuidados de primera infancia para CAIF, como de los otros miembros de la familia, porque hay que entender que si bien nosotros tenemos un programa abocado especialmente con prioridad en la atención a los niños de primera infancia y a las embarazadas, el núcleo familiar también es visto por nuestros operadores y por tanto se hacen acciones sobre esos miembros también. ¿Y cuál es el plan que se tiene en base al análisis de esos datos? ¿Ya se está pensando en cómo empezar a combatir alguno de esos aspectos? Bueno, nosotros cuando fuimos detectando lo que fuimos trabajando, y fue en conjunto con el Ministerio de Economía, con la OPP, con el INAU, fue fortalecer las políticas públicas de primera infancia y en base a eso fue que llega la rendición de cuentas y hay un incremento vinculado a las políticas de primera infancia. Y en ese sentido nosotros diagramamos un plan de primera infancia de nuestro propio ministerio que consta de unas 5 líneas que están vinculadas a una transferencia monetaria que es el bono crianza. Ayer lo mencionábamos, comenzó el 1 de enero y hasta el momento lo reciben 28.518 niños de 0 hasta 4 años. A su vez, paralelamente, iniciamos un proceso de aumentar la cantidad de respuesta territorial por las demandas que tenemos en el territorio, familias que nos derivan con situaciones de riesgo social y sanitario, y en ese sentido ampliamos de 160 localidades a pasar a 200. Eso estamos en proceso para poder generarlo para este 22. A su vez venimos trabajando con ACE la presencia de nuestro ministerio en las maternidades para una captación temprana de las situaciones de vulnerabilidad. Lo decía ayer el ministro Lema, nosotros lo repetimos, hay que tener una foto no solo de salud al momento que nacen los niños, sino también una foto del riesgo social que presentan real, aplicando... Eso nos hacía ya con Uruguay Crece Contigo, que era, digamos, un abordaje ya desde la embarazada y un acompañamiento no solamente desde la salud, sino socioeducativo, con materiales, con acompañamiento. Sí, se hace desde Uruguay Crece Contigo. Se hace un refuerzo. Es un refuerzo. Es un refuerzo en el lugar del sistema de salud. Porque entendemos que muchas veces, si no son derivadas a nuestro propio ministerio o no son captadas en los territorios, puede que quede alguien excluido de estas respuestas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de tener la mayor cantidad de presencialidad para que quien esté por fuera de lo que son las prestaciones, los derechos, los acompañamientos familiares puedan tener ese beneficio. O sea, para entenderlo, el diferencial es que el MIDES se hace presente en las maternidades
para captar tempranamente. Sí, eso es un diferencial y aplica ahí un índice de vulnerabilidad, un formulario de vulnerabilidad que va a permitir conocer la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la familia y a su vez rápidamente articularlo a las prestaciones y a los derechos que tiene esa familia. ¿Y cuándo empezaría como a implementarse? Nuestra proyección de implementación es para julio de este año, con el ingreso de 130 técnicos que tenemos y que estamos trabajando con salud, poder firmar el convenio lo antes posible. Es un convenio que tenemos con ACE ya preparado, con el Departamento de Niñez de ACE, que venimos trabajando, porque ahí establece claramente las potestades de cada uno, las funciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social dentro de la salud y cómo fortalece la respuesta sociosanitaria, porque hay que pensar que a las políticas de primera infancia tiene que tener mirada integral. No es ni la salud por un lado ni lo social por el otro. Entonces, tenemos muy buenas voluntades todos y todos vamos trabajando en son de mejorar las respuestas hacia los niños y hacia las mujeres embarazadas, pero a veces tenemos que sentarnos a pensar cómo fortalecemos, no hacer esfuerzos individuales que a veces pueden quedar perdidos y no logran el efecto que hoy está precisando la gente. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué cuesta tanto? Porque hace años que estamos hablando de eso, ¿no? De dificultades en la coordinación, desde antes de este gobierno incluso, en la coordinación entre, digamos, las diferentes secciones del Estado. Bueno, es una buena pregunta. La articulación estatal es un tema, la interinstitucionalidad. Si bien nuestro país tiene una fortaleza brutal en las instituciones, y cuando me refiero a instituciones me refiero al mundo público y al mundo privado, a la sociedad civil organizada, donde siempre se trata de lograr una respuesta. Pero hay mecanismos que tenemos que trabajar y también dentro de las líneas que hoy mencionaba están los sistemas de información que tienen que ver muchísimo con esto. Nosotros hoy nos derivan familias, pero qué bueno sería si nosotros en un sistema ya las tuviéramos detectadas como con una alerta naranja o una alerta roja. Entonces, para eso, donde nacen los niños, donde las embarazadas se están controlando, tiene que dialogar directamente con nuestro ministerio. Con ACE se viene haciendo un trabajo hace muchísimos años. De hecho, nosotros seguimos adelante cosas maravillosas como lo es el policlínico móvil que recorre zonas metropolitanas y parte del país haciendo control de ecografías a mujeres embarazadas a distancia, pero tenemos que fortalecer. Y es un desafío que tiene el Estado, ¿no? Un desafío de generar esa ventanilla única donde la persona no tenga que ir a golpear 10 puertas diferentes para encontrar la solución frente a sus problemas. Cecilia, ¿de cuánto es el bono crianza? ¿Qué cantidad de dinero perciben las familias? Las familias perciben sobre la asignación familiar de Plan Equidad que ya tienen un monto mayor a 2.000 pesos sobre lo que ya cobraban. ¿Por niño? Por niño. Lo reciben por niño. Nosotros ahí estamos diagramando, ya está diagramado y ha empezado a trabajar en poder llamar, acompañar de forma, mediante una metodología híbrida que es de teleasistencia a 2.000 familias, acompañándolos con información socioeducativa, con información sobre esa familia, relevamiento, familias que teníamos en espera dentro del propio ministerio, acercarnos con esa metodología para que luego un equipo de territorio llegue a ese hogar con un capital ya más avanzado sobre la realidad de esas personas y que no estén esperando tanto, ¿no? O sea, a mí siempre me preocupó cómo esto de derivo una situación que entiendo que es de riesgo y si no hay recursos, nadie llamó. Nadie, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar cómo, si no podemos presencialmente porque nuestros equipos están a tope, ¿qué otras metodologías podemos usar? Y ahí la pandemia nos dejó cosas maravillosas, como que las herramientas de tecnología son un modelo para, que no significa que no exista la presencialidad. En lo que tiene que ver con la pobreza infantil, los últimos datos del INE, más allá de algún análisis de un lado o de otro, tienden a señalar que creció en nuestro país, sobre todo después de la pandemia, más allá de un 2021 que, bueno, tuvo un poco más de aire en el sentido económico y social. Pero, ¿qué abordaje se puede hacer desde el MIDES justamente con esa situación, ¿no? Más allá de esos bonos y de esa presencia interinstitucional en el lugar, ¿no? Y sobre todo las maternidades. La pobreza es un tema estructural también, ¿no? Y nuestro país ya traía altos índices de pobreza, que es estructural, y nosotros cuando tomamos el gobierno en el 2020
no me gusta repetir el término que todos repiten, pero que es la realidad, heredamos una cantidad de pobres que tuvimos que además sumarlos a una realidad de la respuesta de pandemia. Y en ese año, además de sumarlos a esa realidad de respuesta de pandemia, esos índices en relación a años anteriores no aumentaron con el mismo incremento. Entonces, ayer decía mismo la ministra de Economía, o sea, el gobierno, en realidad, cuando mira la pobreza, ve que crece, sí, y tenemos que decirlo, está colocada en la niñez y en las mujeres. La pobreza tiene. Entre los jefes de hogar y las jefas de hogar hay una tendencia muy marcada. Tiene que ver también con una cuestión que también toca y roza las políticas de primera infancia, que son los cuidados, ¿no? Y la autonomía de las mujeres. Pero a su vez también nosotros tenemos que ver que en esa franja etaria es donde se concentra la pobreza y es donde tenemos que atacar. Entonces, estas baterías de medidas buscan mitigar esos índices. Claramente que hay que reforzar, hay que fortalecer lo que ya se viene realizando. Tendremos a mitad de año una evaluación puntual de cómo viene impactando este bono crianza en estas familias, que el año pasado lo percibieron como refuerzos y el año anterior también, porque desde que surgió la pandemia lo que se hizo fue reforzar transferencias, acompañar con canastas de alimentos. Nosotros evaluaremos cómo viene impactando a las familias y en las familias que están acompañadas, o sea, cómo este diálogo de te doy una transferencia, te acompaño con la transferencia, cómo impacta la vida de esas familias, ¿no? Porque estamos convencidos que no es solo con la transferencia que vamos a salir de estos índices y que vamos a salir de esa realidad. Eso quería ir, con el tema de que siempre se habló mucho de esa política de asistencialismo únicamente. ¿Hay una contraprestación que se le va a pedir a esa familia, un seguimiento, sea en asistencia médica, en documento de identidad, asistencia escolar? La realidad es que uno no lo denomina como contraprestación, pero la familia ya cumple cuando inicia, por ejemplo, un programa de acompañamiento como lo es Uruguay Crece Contigo o cualquiera de los modelos que hacen acompañamiento familiar dentro de nuestro ministerio. Lo primero que nuestros equipos hacen es abordar cuestiones básicas como la identidad, como los controles de salud, como la asistencia a la educación. Y todo eso está garantizado en los sistemas del ministerio. Nosotros sabemos cuántas personas de las que acompañamos logramos incluir en el sistema educativo, cuántas de las personas que acompañamos les generamos el documento de identidad o ya lo tenían cuando iniciamos el proceso. Pero no lo denominamos contraprestación. Es un pacto que se hace con las familias para trabajar. Entonces, sí hay que tal vez romper con ese mito de la contraprestación como que se controle la salud. La familia ya lo está haciendo. Capaz que es un error nuestro, los hacedores de política pública, no decir que cuando están acompañadas, todas estas cosas se están dando. Los equipos están trabajando. Yo siempre pongo un ejemplo que la gente desconoce. Cuando nosotros hablamos de un control de embarazo, muchas veces no es nosotros vamos y llevamos la embarazo. Muchas veces es ese pacto de conseguimos la hora que no había podido conseguir en determinado lugar, te esperamos ahí, entonces está el equipo en el Pereira, la espera, ella cumple en llegar sola. No es que todo se le dé a las personas, se busca empoderar esa cuestión de ese pacto que se genera en ese trabajo que hacen los equipos con las familias. Entonces, si algunos quieren denominar a esto contraprestación, bueno, sí, se están cumpliendo. Y yo hoy no te podría decir los datos exactos, pero sí los podríamos tener para otra oportunidad de decirte, tantas personas que nuestro ministerio acompañan tienen documento de identidad, tantos los generó el ministerio, tantos los incluyó el propio ministerio. ¿Esas cifras ya se manejan, ya las tienen? Por ejemplo, ¿cuántas familias están en estos programas de acompañamiento familiar? Sí, eso sí. ¿Cuántas familias? Yo te podría decir, en Uruguay Crece Contigo tenemos 2.987 beneficiarios, de los cuales en este momento, eso varía porque van ingresando, mes a mes bajan, suben de acuerdo a las derivaciones que tenemos, pero de esos son 775 embarazadas y 2.100 y algo de niños pequeños. ¿Eso a nivel país? Eso es a nivel país, a nivel de la parte primera infancia. Después tenemos otro programa que en este momento tiene entre 700 y 800 familias más que están siendo acompañadas, que tiene una particularidad que toma todo el núcleo, o sea, tiene prioridad sobre familias con niños a partir de 2 años, pero trabaja con todo el núcleo. Si viene una familia que está constituida por una persona mayor y su hijo, y es un adolescente, pero el índice de vulnerabilidad
realmente requiere nuestra presencia, es tomada por nosotros. O sea que en ese sentido el Ministerio está tratando de fortalecer eso. Y cuando hablamos de incrementar localidades e incrementar técnicos, hablamos de incrementar cobertura en esas familias, de ampliar la cantidad de beneficiarios que tenemos. Se sumarían 130 técnicos en el correr del año. ¿Son suficientes para todo el país, para la situación que se está viviendo? En la proyección que nosotros tenemos para estas derivaciones que recibimos, estaríamos hablando de que tendríamos una respuesta acorde a una realidad en el momento que lo planificamos. Las realidades no son siempre continuas. Muchas veces hay contextos coyunturales que nos hacen trastocar las decisiones. Y tal vez a mitad de año les esté diciendo que preciso más. Ojalá precise menos, pero... ¿Cómo es la situación Montevideo respecto al interior, ¿no? Porque el interior también tiene situaciones bastante complejas, zonas fronterizas, zonas alejadas de los centros más poblados. Bueno, claramente que la zona metropolitana es de la zona con mayor vulnerabilidad, donde nosotros tenemos mayor cantidad de familias atendidas y derivaciones de las instituciones, pero el interior del país se ha modificado y ha cambiado. Y el programa recibe demandas. La diferencia es que los arreglos locales de respuestas en las localidades más pequeñas son diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces hay respuestas locales que se construyen desde tanto nuestro ministerio con la presencialidad como las intendencias y demás, donde tal vez uno ve que las realidades pueden ser distintas, pero también hay personas en situación de pobreza y también hay personas que requieren de nuestro ministerio. Sin duda hay departamentos donde el contexto de ese departamento, como lo puede ser Artigas, como lo es Artigas, como lo es Salto, como lo es Paysandú, que a su vez también hoy son departamentos en donde la desigualdad ha crecido. Ahí hay una amplia demanda y es donde nosotros también incrementamos mayor cantidad de presencialidad, porque la proyección va de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos como país, o sea, donde nosotros identificamos que está la población que requiere nuestra atención, pero a su vez también tenemos demandas y la respuesta tal vez del Estado y de la sociedad en su conjunto requiere mayores esfuerzos. Cecilia, tú decías que a veces hay demoras, una vez que se deriva una familia o alguna situación, ¿demoras de cuánto tiempo? Bueno, esas demoras bastante tristes, diría yo. Cuando yo ingresé en el 2020 tenía familias derivadas del 2018 que nunca se habían llamado, nunca se habían tomado. ¿Y ahora cuánto? Y estábamos hablando en ese momento de 2.900 familias. Que estaban esperando desde hacía estaban esperando. Más de 2 años. Ahí tomamos la decisión de implementar este modelo de teleasistencia para poder llegar rápidamente a hacer un rastreo, por decirlo de alguna manera, del estado de situación, primero con nuestros sistemas, porque tal vez podrían haber entrado en otro de los programas del Ministerio. Hay que también ser muy claros que las personas cuando presentan vulnerabilidades y problemas se mueven de un programa a otro, pueden ingresar por una situación de embarazo, de riesgo, de falta de control, pero luego quedar hasta en una situación de calle e ingresar a un centro de protección. Entonces nosotros previo a llamarlos teníamos que chequear, bueno, en el tiempo en el que este programa o esta dirección no dio respuesta, ¿qué pasó en la trayectoria de vida de esta familia? ¿Volvió a golpear la puerta de nuestro ministerio? Y efectivamente muchas de ellas sí. Muchas de ellas sí, muchas de ellas eran ya beneficiarias en ese momento de las medidas que se estaban tomando de pandemia y de cierta forma nos fuimos acercando. Pero es un número que durante la pandemia además creció y hoy estamos en un total de 4.800 que tenemos que poder llegar. Estas 2.000 y algo que venían de atrás para este modelo de teleasistencia, porque hoy los equipos de operadores están de cierta forma clasificando, bueno, quienes ya están atendidos en otro programa, quienes ya no presentan ese problema y quienes sí, de esas 2.800 y 2.000 nuevas que nos dejó la pandemia. Cecilia, y hablando de problemas y vulnerabilidades, también se conocieron cifras de maltrato infantil hace poquito y también de niños que llegaban a INAU que no tenían casa, ¿no? Las autoridades, bueno, fueron enfáticas en decir que no hay más niños en situación de calle, pero bueno, ¿ustedes qué están relevando? ¿Hay niños en situación de calle?
Nosotros no tenemos datos desde mi dirección de niños en situación de calle. Cuando hablamos de situación de calle, me parece que es importante explicar el término. Son personas que no tienen casa, ¿no? Que duermen en la calle. Exacto. Que pueden dormir en refugios del MIDES y rotando. Ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando se conocieron esos datos de esa nota, que además mi compañera Fernanda Auesper, que es quien tiene la dirección de protección y da las respuestas en este sentido, enseguida nos comunicamos porque claramente tocaba la niñez y la niñez es muy cercana a las respuestas que da mi dirección. Fernanda fue muy clara conmigo en decirme, Cecilia, nosotros tenemos como prioridad siempre el ingreso de mujeres u hombres con niños a las respuestas que tenga protección para que no queden en calle. Las situaciones que pueden quedar en calle si nosotros no diéramos respuesta. Y tal vez la realidad es que porque no tienen una vivienda, no tienen un hogar o sufrieron una situación puntual que los llevó a estar en ese contexto. Pero situación de calle, diciendo que los niños están durmiendo en la calle, no. Que sí vinieron a golpear la puerta del ministerio en busca de una protección para no caer en eso, sí, eso sí. Pero aumentó la cantidad de adultos con niños o niños que requieren esa asistencia, que no tienen dónde pasar la noche y terminan en un refugio, aunque se les dé respuesta. Los números fueron siempre altos desde que nosotros ingresamos. Cuando conversábamos, porque nosotros tenemos nuestros diálogos entre direcciones, trabajamos de forma complementaria. De hecho, el área de Uruguay Crece Contigo está fortaleciendo la respuesta de primera infancia en los centros de mujeres con niños, los dos centros que se inauguraron en el 21, el Zorzal y el Hornero. Y Fernanda siempre me transmitió que esto era una preocupación para ella. El aumento de mujeres con niños, muchas veces, mujeres que no necesariamente a veces eran sus propias madres, ¿no? Abuelas, personas referentes de familia, hombres con niños a cargo, y fuimos tratando de dar una respuesta conjunta, porque previamente no existía esa respuesta conjunta. No existía la mirada de primera infancia en los centros de protección de mujeres con niños. De hecho, estos centros son nuevos e innovadores. A ver, ¿cómo sería eso? Porque antes había, por ejemplo, refugios especiales con asistentes, con psicólogos que atendían esas necesidades, ¿no? De mujeres con hijos, mujeres en situación de violencia con niños. ¿Qué fue lo que no había antes que ahora sí? A ver, cuando los refugios en realidad y los centros de protección sí tienen un equipo interdisciplinario y multidisciplinario con todo lo que tú mencionabas. Y se tiene esa atención integral hacia las mujeres con los niños. Lo que no teníamos era un diálogo interno dentro del ministerio. Los programas que hoy hacen mucho impacto y trabajan muy bien en el territorio, cuestiones de prácticas de crianza, cuestiones de violencia intrafamiliar, controles de salud, controles de embarazo, aspectos nutricionales, de alimentación, desarrollo y juego, que es toda la parte de Uruguay Crece Contigo, no estaba incluida en la mirada de la respuesta de esos centros. Y eso lo incluimos nosotros. Con la directora Fernanda Auesper lo que dijimos fue, pongamos un equipo de Uruguay Crece con esa mirada a trabajar dentro de los centros del ministerio. Esa es la innovación. Entonces, hoy los dos centros, ejemplo, que tiene el ministerio, que son el Zorzal y el Hornero, cuentan con una dupla Uruguay Crece Contigo. ¿Qué modifica? Fortalece la respuesta. Hay una mirada diferencial, mejora esa mirada sobre la primera infancia, cuando tenés una situación de embarazo, cuando tenés una situación de violencia, hasta incluso de salud mental en muchas de esas mujeres que llegan. O sea, me quedo con la idea de que se aumentó la necesidad, o sea, hay más niños en esa situación, pero mejoró la respuesta que se les da cuando llegan. Sí, el ministerio no solo mejoró, incrementó la respuesta. Cecilia, están llegando algunas consultas de televidentes que plantean que hace más de un año, año y medio, que están esperando respuestas del MIDES, sobre todo Uruguay Crece Contigo. ¿Qué información le podemos dar? ¿A qué lugar recurrir? ¿A qué teléfonos de repente comunicarse para que tengan sí una respuesta, teniendo en cuenta esas demoras a las que estaba haciendo referencia? Exactamente. Nosotros tenemos claro las familias que han sido derivadas y las que están esperando para la atención. Por eso es nuestra urgencia y nuestra necesidad de que toda la batería de políticas de primera infancia y que la inversión llegue a esas personas y de incrementar la capacidad de respuesta, ¿no? Ayer lo decía la ministra de Economía, el Ministerio de Economía tiene la función de dar los recursos, el Ministerio de Desarrollo de programar cómo hacer la distribución de los mismos y mejorar los mecanismos.
Las derivaciones nosotros las tomamos, muchas de ellas por la página web del Ministerio. Hay un formulario puntual que es de Uruguay Crece Contigo. Me supongo que quien envía el mensaje ya debe haber postulado. Cuando se postula se le llega una devolución con un correo, con un teléfono, por lo tanto puede comunicarse a esa devolución que tuvo de teléfono y si no al 0800 del Ministerio, a la cual la van a dirigir rápidamente al equipo central de Uruguay Crece y de acuerdo a la zona que corresponda a la atención. Cecilia, ya nos tenemos que despedir, pero no quería dejar sin mencionar tema educativo y bueno, también se había mencionado como de un retraso quizá en el ingreso o reingreso de niños pequeños al sistema educativo y el tema de nutrición. No necesariamente es un retraso. Nosotros en el sistema educativo, nosotros lo que trabajamos es que cuando se volviera de la pandemia del 100% no quedara ninguna familia perdida en que los centros no estaban a disposición para abrirse o que cómo llegar al mecanismo de inscribirse, ¿no? Entonces, ahí los equipos trabajan todas esas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con Plan CAIF. Nosotros dialogamos muchísimo políticas de primera infancia de una institución con políticas de primera infancia de otra institución. Y fuimos un vector clave para eso, como también lo fuimos un vector clave para la detección de situaciones de violencia. Y tú mencionabas hoy al principio que se presentaron los datos de CIPIAP, que claramente son datos alarmantes y que nos cuestionan a todos como sociedad, pero ahí el Ministerio de Desarrollo Social y Uruguay Crece Contigo tuvo una presencia muy fuerte para detectar esas situaciones porque estábamos presentes, seguíamos presentes. La pandemia no nos alejó y eso hay que mencionarlo. Y en cuanto a aspectos de nutrición, nosotros estamos trabajando, como lo dije al principio, de poder tener el nuevo cohorte de la encuesta de nutrición, infancia y salud, que nos permita tener una foto real del estado de situación de la primera infancia. Bien, a partir de allí se tomarán decisiones entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la directora de Desarrollo del MIDES. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.